Guardar tu palabra es el cómo alguien puede limpiar su camino. El fundamento para una vida de pureza moral se halla en la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios nos muestra el estándar de la pureza como se basa en la santidad de Dios. Así que podemos saber lo que está bien y lo que está mal. La palabra de Dios nos muestra las razones por las cuales la pureza nos hace bien y hace bien a el alma. Para que entendamos la sabiduría y bondad de los mandamientos de Dios, la palabra de Dios nos muestra la dificultad de tener la pureza y nos recuerda que solo el camino de la palabra de Dios con el cual Él nos sostiene y nos guía. Como nos dice el Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La maravillosa verdad de Dios, la verdad que encontramos en su palabra, es lo único que nos puede hacer libres del error, del engaño, de la debilidad que llevamos cargando. La palabra de Dios nos muestra las bendiciones de la pureza y siempre nos da un incentivo para hacer los sacrificios necesarios, es decir, aquellas cosas que debemos sacrificar en nuestra vida diaria, que son el fruto de la impureza. La palabra de Dios nos muestra el camino para recibir la sabiduría y el poder por el Espíritu Santo, para que tengamos los recursos espirituales para mantenernos puros. La palabra de Dios es un refugio en contra de la tentación, dando un camino para escapar de la seducción. La palabra de Dios es un refugio en contra de la tentación, dando un camino para escapar de la tentación. La palabra de Dios es una luz que disipa la niebla engañosa de la seducción y la tentación. La palabra de Dios es un espejo que nos ayuda a ver nuestra condición espiritual y moral, y así caminar en pureza. La palabra de Dios nos limpia de la impureza y en realidad limpia nuestras vidas en un sentido espiritual. Por ejemplo, en 2 Timoteo 2:21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El impacto es claro. Si uno de nosotros está preocupado por limpiar su camino, entonces también debe de estar preocupado en guardar la palabra de Dios. La Biblia debe ser tu mapa que te guíe para que sigas el camino, para que tú vuelvas al camino cuando te hayas salido y confundido hasta que llegues a tu casa, a tu hogar, a la morada que Cristo tiene preparada para cuando llegues al cielo. Debes de ejercitar una vida de gran vigilancia en que estés acorde con sus direcciones. Debes guardar tu vida diaria, así como estudiar tu Biblia para que guardes
tu vida, tu diario caminar. Aún con el más grande cuidado, un hombre puede perderse si su mapa le engaña, pero con un mapa más preciso, él aún perderá su camino si no lo tiene en cuenta. Lo que le guíe su mapa, en este caso, es la Biblia. Esta idea está comunicada en estos versículos de Proverbios. En Proverbios 2, 10 en adelante dice: cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la dirección te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Bien, aquí entramos en el versículo 10. Ustedes han oído muchas veces: antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y también han oído: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Colosenses 3:16 y Efesios 5:18. Al tratar de profundizar en el contenido de estos versículos del Salmo 119, versículos 10 al 16, nos daremos cuenta de lo que es y cómo es ser llenos del Espíritu, y también cómo es que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Al final de cuentas, estamos tratando de entender por qué el salmista pudo llevar una vida en relación con la palabra de Dios. Una relación que le llevó a experimentar profundamente su comunión, su camino, su compañerismo con Dios. También notaremos que continuamente estamos haciendo énfasis en las palabras relación, comunión, compañerismo, armonía. Bueno, si queremos ver, palpar, contemplar lo que es tener comunión, compañerismo y armonía con Dios, llevamos como un termómetro la relación que practicamos con Dios. Pongamos atención a cada una de las expresiones del salmista y les voy a dar algunas referencias. Pongamos atención en las palabras que expresan regocijo, deleite, diligencia, cuidado, adoración, alabanza, etc. Porque nos dan pautas para palpar cómo la palabra de Dios está llena de experiencias maravillosas, llenas del Espíritu de Dios. Primeramente, veremos que la palabra de Dios nos muestra cómo es el compañerismo con Dios. Estos versículos nos van explicando primero cómo hacer que la palabra de Dios sea la práctica de nuestra vida. Y de esta manera veremos cómo la práctica de la palabra se convierte en mi vida diaria en compañerismo diario con el Señor Jesucristo y con nuestro Dios, siendo partícipes con Él en las obras que está llevando a cabo. En otras palabras, podemos definir que el compañerismo con Dios es seguirle, caminar con Él, involucrarnos y participar con Él en la obra que está realizando en este mundo para salvar a los pecadores. Hay muchos versículos que nos hablan de este enfoque en la vida cristiana. Por ejemplo, en Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre
vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es la obra que está cumpliendo el Señor Jesucristo después de que Él resucitó. La obra de la salvación fue realizada en la cruz. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Bueno, estos frases son los versículos de Juan 14, 7 al 12. Y más concretamente nos lo muestra a través del apóstol Pablo en 2 de Timoteo 1:8. Según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y bueno, nosotros la única manera que podemos guardar su palabra es seguirle, es caminar con Él. Él no está sentado en el cruce de un camino. Él está ocupado en esta obra. Y la única manera de guardar mi camino, pues es hacer un cambio en mi camino. Dejar los caminos que yo conocí antes de conocer a Cristo para seguirle a Él. Y de esa manera, y por añadidura, yo salvaré mi camino. Sabes que si tú nunca aprendes lo que es tener compañerismo con el Señor, nunca entenderás el propósito de una vida en Cristo. Nunca conocerás qué tanto fruto hay en tu vida como nueva criatura en Cristo. No verás cumplidas muchas promesas de Dios para tu vida, porque muchas promesas de Dios están dadas en relación a seguirle en su camino, como lo veremos en este pasaje ahora en los versículos del 10 al 16. Continuamos.